damos los buenos días. Buenos días, ¿Qué tal, Juan Leonor? Carlos, Buen día. y buenos días a todos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, todo bien. Falté un poco, pero bueno, ahora ya estoy de nuevo por acá. No, pero la extrañábamos aquí en la Bueno, radio. me alegro, que yo también. La verdad que no pude venir porque bueno, tuve una reunión en el colegio y otro día viajé, pero bueno, ahora ya estoy por acá. Bueno, ¿de Así qué que vamos a bueno. hablar hoy? Hoy vamos a Va, hablar usted de... que nos va a comentar, yo no Sí, puedo. no, de la plantación en realidad, porque bueno, ahora viene, ya habíamos hablado de los árboles que necesitábamos en la ciudad para el arbolado público y bueno, ahora quería hacer un hincapié en el tema de la plantación. Ahora bueno, empieza la época, en realidad lo ideal es más cerca de la primavera. Las plantas, yo como explicaba el otro día, se clasifican en las caducifolias, o sea, las que se le cae la hoja, y las perennes, que son las que tienen hoja todo el año. Por lo general la plantación de invierno es de las plantas que se les cae la hoja porque se comercializan a raíz desnuda o con el envase muy acotado, muy chiquito. Entonces, bueno, lo ideal es manipularlas en la época que tienen menor deshidratación, que sería en el invierno. Ahí me estoy acordando de Sandra Espada que dice, junten todas las hojas que sirven para Para hacer el después compost. compost. Sí, eso es verdad. Hay que empezar a compostar porque estamos tirando mucha materia orgánica que no sé a dónde veo rastrillar así en las plazas o en el parque y la verdad que hay un montón de materia orgánica que se podría empezar a compostar y sí, sería lo ideal. Pero bueno, eso es un proceso largo yo creo que tiene que comenzar en los hogares. Yo en casa estoy haciendo compost hace bastantes años y la verdad que da resultado. O sea, esa tierra después la uso para poner plantas, Claro. que eso también les iba a aclarar ahora en el tema de la plantación de árboles. Que bueno, aparte de la época, que sería lo ideal terminado el invierno, que es la mejor época porque después ya el sistema radicular empieza a crecer en primavera. O sea, en invierno yo lo tengo todo como detenido y cuando empiezan a elevarse las temperaturas empieza a actuar el sistema radicular. Lo ideal es poner las plantas lo más cerquita de ese momento. Por eso usamos casi todo el invierno, los meses de julio y agosto. Había estado comentando usted que hay que pensar bien dónde se van a poner las plantas. Exactamente, ese es otro tema, el tema de los espacios. O sea, si yo lo voy a poner en una vereda, voy a analizar bien el tamaño de vereda que tengo, si tengo cables cercanos, todo para definir el tamaño de la planta. El tema de los cables se puede llegar a podar la zona que toca los cables. Hay cables que no pasa nada, o sea, el cable de teléfono o el cable del cable, digamos, de televisión, esos cables no pasa nada. O sea, si pasan entre las ramas o algo, Claro, y ahora no pasa nada. aquí ya se está instalando también el otro tipo de cable de energía que Claro. tiene otro sistema, no es como antes 3, 4 cables. Claro, que el pasaban. preensamblado es muy bueno porque va contra la línea de construcción y son muy pocas las ramas que lo pueden llegar a tocar, entonces se podan esas ramas y aparte es mucho más resistente. El otro cable lo tocaba una rama y hacía chispas o se complicaba. Todavía quedan algunos sectores en Rufino que tienen el alumbrado público con las 3 líneas, con el cable pelado casi, que eso por ahí con los años se va a ir resolviendo, supongo. Y las zonas complicadas son las que tienen media tensión, que ahí sí tenemos que hacer poda de altura, que hay muchos lugares en Rufino que yo no sé por qué la distribución está así, pero bueno, ya está, hay media tensión por muchos lugares, entonces tengo que tener cuidado que el arbolado, yo no pondría un arbolado bajo, sino que trataría de ir logrando que se vaya armando la copa para que no me toque los cables. Cada 3 o 4 años hay que bajar 1 metro o una cosa así. Y que da mejor sombra en el verano. Sí, sí, el tamaño, el otro día lo habíamos hablado, es importante para la vereda, plantas de tamaño importante, o sea, más o menos de 6 y 7 metros de diámetro. Que bueno, de las variedades después voy a hablar, pero bueno, quería hablar del tema de la plantación, que es muy importante. Bueno, ya dije el tema de la época y ahora bueno, otro tema a tener en cuenta es el suelo que voy a tener. Tengo muchos lugares, por lo general el suelo de los patios es bastante bueno y es apto para muchos tipos de plantas, pero yo lo que recomiendo siempre es hacer el hoyo de plantación el doble del pan, si viene en plan de tierra, o sea, si tengo un tamaño, duplicar ese tamaño, que ya lo que hago es muevo todo ese suelo y agregarle un poco de tierra mejorada. Ya la compro, la puedo tener de mi compost, que sería lo ideal. ¿Es necesario hacer un pozo importante? Sí, es necesario. La pregunta se la hago porque yo he visto que he querido poner una planta, principalmente han sido naranja y eso, y
es muy la tierra muy compactada, muy claro, dura. por eso, si logro mover toda esa tierra, dejo para el sistema radicular la tierra un poco más removida. Y aparte, también lo que logro es, después esa tierra la tengo que compactar, porque tengo que lograr que haga contacto con las raíces. Muchas veces cuando yo saco el pan, la raíz está como enroscada o saliéndose por los agujeritos de abajo del envase. Sí. Entonces lo ideal es esas raíces acomodarlas, y para esas raíces yo necesito tener un poco movida la tierra del costado. Y muchos también dicen hay que dejar la paja esa que tiene, porque sirve como abono después. Es materia orgánica, pero yo la saco y la pongo arriba tipo protección, como mulch. Porque abajo, si tarda mucho en que se pudra, aparte me queda como poco contacto entre la raíz y el suelo. Yo tengo que lograr que el suelo tenga buen contacto con la raíz. Muchas veces quedan como burbujas de aire, que eso después genera como un ambiente no para la planta. Por lo tanto, tengo que compactar la tierra del costado, hacer un riego enseguida de la plantación para que la tierra toque la raíz, digamos, y después muchas veces uno riega y se hace como un agujero, claro. Sí. Entonces tengo que volver a llenar ese agujero de tierra, y ahí sí ya logro que quede compactado. No es compactado, sino que es como que haga contacto la tierra con el pan de tierra que estoy poniendo, o muchas veces a raíz desnuda, que también eso es complejo, porque la raíz desnuda, no sé si ustedes han visto alguna vez los álamos o algo de eso, tiene que tener bien contacto la raíz con el suelo que estoy poniendo. Yo ahora te hago una pregunta. Cuando vos decís se hace el pozo para poner la planta, ¿es aconsejable ponerle agua abajo? No, eso no. Mucha gente lo pone por ahí en un periodo de mucha sequía, que tengo muy compactado, una cosa así, como para ablandar la tierra. Pero yo no recomiendo mucho, porque me vuelve a pasar lo mismo. O sea, se me hace ese barro y yo no puedo compactar bien, y me van a quedar burbujas de aire entre el pan de tierra y la tierra. Sí, eso se hace mucho en época de sequía. Ahora vos haces un pozo y enseguida te diría que tenés la napa ahí. Leonor, y hay gente que le pone arena abajo. Sí, eso por ahí. Yo la arena la mezclaría con la tierra si tengo un suelo muy compactado. Yo eso lo hago mucho en la quinta o en los canteros, mezclo arena, porque la arena me aliviana un poco el suelo, sobre todo en los suelos muy arcillosos. Ustedes se dan cuenta cuando un suelo arcilloso que es más colorado, si yo lo hago bolita, se hace. Y acá hay zonas que tienen suelo, sobre todo cuando muchas veces se han invertido los horizontes, o sea que o han punteado, muchos terrenos de relleno se le ponen tierra que traen de otro lugar, y sí, tenemos bastante arcilla, o sea, te diría que tira más a suelos arcillosos acá algunas zonas que a limosos, digamos. Por eso la arena mejora esa estructura y hace que el suelo drene mejor, y la raíz se desarrolla en la arcilla, como que es medio como la tosca, o sea, va creciendo, pero le cuesta más que si el suelo está un poco más esponjoso. Aquí en el patio de la radio estaba, digamos, parecía que estaba abajo la tierra, que faltaba tierra después de tantos años, ¿no? Y me trajeron tierra, y yo contento porque se hizo como 10, 15 centímetros todo el patio. A los meses tenía yuyo de todo de tipo, todos los colores. Una variedad de yuyo impresionante. Eso pasa mucho, sí, traemos tierra, pero no sabemos con la tierra que estamos trayendo. Y sí, eso, aparte es muy difícil conseguir tierra buena, negra. De la municipalidad, y la calidad era mala, sí, mala. ¿no? Sí, yo lo que le digo a mucha gente cuando rellena, que enseguida agregue un poco de arena, y podemos hacer. Bueno, también cuando vamos cortando el pasto, la cobertura, por ahí poner un raigraje inicial como para tener enseguida cobertura, y que ese pasto que voy cortando, es más, no rastrillaría los primeros tiempos para que me vaya generando una capa de materia orgánica, una directa. Aquí en Rufino es un problema el tema de la tierra, ¿no? Sí, no sé si es un problema, tenemos buenos suelos. Sea, no se puede conseguir tierra buena. No se consigue tierra buena. No, es que eso es un problema en todos lados, porque en realidad la tierra es finita. Hay poca. Lo comentaba el viernes la nota, la ingeniera Cachorro, te lo comentaba vos, de la tierra. Claro. Es un problema. Y que no consiguen tierra como para seguir haciendo cosas. Y sí, porque si vos tenés un espacio. La nota. Si uno tiene un espacio, lo que menos quiere es que le hagan una cárcava y le saquen tierra. Aparte de la tierra para los patios o para poner plantas y eso, lo ideal son los primeros centímetros. Después ya cuando voy bajando tengo tierra de inferior calidad. Entonces, eso es lo que pasa en muchos patios, se rellena con ese tipo de tierra. Y para colmo el otro sistema que era puntear con una pala de
50 centímetros antes, ¿no? Sí, entonces se da vuelta toda esa claro, bueno, quedaba... se invierte el horizonte, entonces dejo arriba el horizonte más arcilloso y mando abajo la materia orgánica y claro. sí, que es lo que pasaba en el campo también cuando se hacía siembra las labranzas convencionales. Así que bueno, hasta ahí vamos con el hoyo de la planta, más o menos está claro, tiene que ser bastante grande. Tengo que agregar tierra mejorada siempre que tenga la posibilidad. Y si voy a poner plantas que son de... El pH de acá de Rufino es alcalino, o sea, lo que tengo que lograr si pongo, por ejemplo, frutales cítricos, si pongo liquidámbar, algunos robles, todas esas plantas están adaptadas a suelos de un pH un poco menor, son ácidos, un pH ácido, por lo tanto tengo que agregarles algún tipo de turba, pinocha. Es lo ideal, mezclar en la tierra que le voy a colocar a la planta, agregarle eso. Voy a lograr que esté un poco mejor y arranque mejor. Lo que tengo que pensar en la plantación es que es el momento más importante. ¿Hay una diferencia en plantar un árbol de sombra que plantar frutales? No, es lo mismo. En realidad tengo que tener en cuenta, investigar un poquito el tipo de suelo que necesita la planta. Por eso, para corregir el pH, en Rufino tenemos un pH más bien alcalino, por lo tanto, si voy a poner una planta que necesita suelo ácido, tengo que agregarle algo que tenga acidez, como la turba, la pinocha que se consiguen en los viveros o la junto de algún lugar, pero bueno, eso sería lo ideal. ¿Y de qué estamos hablando? De que, por ejemplo, si queremos hacer una plantación de frutales, sí, la distancia entre uno y otro frutal. Y la distancia, tengo que ver primero qué tipo de frutal es. Y bueno, dejar un espacio, por lo general la ideal es las líneas y después intercalar entre líneas. O sea, por ejemplo, los frutales yo pondría los naranjos, por ejemplo, a 10 metros y en la línea que sigue el otro al medio a 5. Entonces dejaría buen espacio para que... Lo que pasa es que eso depende mucho del tamaño de frutal que tenga. A 3 bolillos se llama, o sea, en vez de la línea bien alineada, la línea que sigue al costado va en el medio de las otras dos. Sí. Con eso logro que tenga buena iluminación, buena aireación y no interfieran tanto una planta con la otra. Y después la distancia entre líneas, también, si dejo 10 metros en cada hilera, a la otra hilera la hago a 10 metros también. Más o menos esa sería la distancia. Lo que pasa es que tengo que ver qué tamaño de planta tengo, porque si tengo un diámetro de 8 metros, tengo que dejar 4 para cada planta, más por lo menos 2 o 3 metros en el medio, o sea, tengo que ver el diámetro adulto de la planta, como para saber más o menos en qué distancia ponerlas. Leonor, cuando te dice, mira, yo tengo de una planta la posibilidad de sacarte algún gajo para hacer una planta nueva, ¿es conveniente o es más de mejor calidad ir y comprar en un vivero? No, el gajo es un clon de la planta, o sea que si tengo una planta que me da buenos frutos y eso, lo que pasa es que en todo lo que es leñoso es muy difícil de lograr la clonación, sería en realidad, sí, es la reproducción asexual, o sea, corto un pedacito y hago otra planta igual. En ese caso es difícil en las plantas leñosas, por eso se usan los injertos. Casi todos los frutales que compramos son injertados sobre un pie más rústica la raíz y la parte aérea es el frutal que yo quiero. Muchas veces vos tenés un durazno y te sale al costado no sé, sí, otra cosa que nada que ver. Claro. Bueno, eso pasa mucho, hay que conseguir los pies de injerto, eso es más complejo, lo de los injertos es medio difícil de lograr, pero bueno, se puede hacer. Lo ideal en ese caso es injertar. De gajo puedo lograrlo con mucha suerte, con hormonas de enraizamiento, quizás cubriendo al principio con... Mucha gente hace la macetita y le pone una botella, sí, como para mantener la temperatura y hace como un efecto invernadero. Eso sería lo ideal si voy a hacer un gajo. Y siempre, bueno, elegir una ramita más bien blanda, sacarle las hojas bajas y enterrar por lo menos 3 o 4 yemas. Las hojas que me queden también cortarlas, como que no se deshidrate tanto, claro. O sea, es más complicado. Es complicado, sí. Pero no es imposible. Mucha gente lo prueba y la verdad que yo tiene... Yo soy un poco ansiosa. La desentierro no se tiene raíz. A ver yo qué tengo sucede. una señora amiga que el otro día me decía, hablando de esto, que estaba escuchando del micro y todo eso, me decía que ella hizo una planta de naranja, sí, con las semillitas. Claro, bueno, sí, mucha gente. El tema con las semillas es que yo corro el riesgo, o sea, no voy a tener la misma planta original. O sea, si yo me comí la naranja y era riquísima, por ahí el hijo de esa naranja, digamos que sería el que va, sí, a germinar de esa semilla,
puede no ser igual a la planta porque lo polinizó otra planta, o sea que voy a tener un 50% de una planta y un 50% de otra. En cambio, el gajo va a ser igual. Por eso cuando uno sigue una línea genética, hace igual, digamos, hace algo asexual, o sea que corto el gajo y lo hago. En el patio apareció una planta de durazno impresionante. Claro. Y nadie había puesto el durazno. No, por ahí, bueno, los carozos es raro, no creo que un pájaro, pero bueno, por ahí han tirado algo, algún chico, sí. Sí, muchas veces aparecen plantas en lugares que es creer que es mejor que lo que uno compró, puso y todo. Bueno, en ese caso es la compro y dice que la línea genética que me dice naranja de ombligo tiene que ser así. Bueno, todo lo que es frutales, todo lo que es cítricos ahora se está comercializando con viveros registrados, o sea, tiene todo un proceso que está controlando Senasa, porque había bueno, ahí tienen la tristeza, no me voy a acordar el nombre ahora, un problema muy importante en Brasil con los cítricos, que se están muriendo muchas plantas. Entonces, bueno, se está tratando de que no entre Argentina. Así que, bueno, por eso todo lo que es comercialización de frutales cítricos se está controlando bastante. Esa es una de las enfermedades. Tienen varias. Esa capaz se te muere un monte frutal en unos días. Entonces, es importante. Y hay bastantes plantas que la transmiten también. Creo que los jazmines y, bueno, otras que también lo pueden padecer. Entonces, hay cuidado de cuando uno ve una planta. Acá todavía no creo que llegue, pero bueno, la zona de frutales están bastante preocupados y tratando de cuidarse. Así que bueno. Sí, nosotros compramos, porque no conseguíamos acá en Rufino, naranjas amargas. Claro. Y compramos en el vivero en Venado Tuerto y nos quedamos helados cuando nos dijeron el precio. Sí, carísimas. Dice, lo que ocurre es que vienen de viveros, bueno, con todas las... certificadas, claro. Hasta con una tarjetita. Sí, tienen una tarjeta, tenés que controlar eso, en realidad hay que mirar que tenga la tarjeta, que diga de qué vivero es. Y bueno, también te garantiza... Y realmente ha dado una naranja, ahora la estábamos viendo, pero unas plantas chiquitas y impresionante la cantidad de bueno, eso te garantiza que vas a hacer, que compras es seguro, podés también reclamarle a alguien, qué sé yo, que muchas veces uno compra cosas y después te sale otra que nada que ver. Así que muchas veces te dicen es enano y después es un armatoste de planta, pero bueno, en los frutales a mí me parece bien que certifique y se controle sanidad porque hay mucho tráfico, digamos, mucha gente va a otros países y se viene con la ramita, y traemos cosas que por ahí son complicadas. Bueno, en Argentina hemos tenido varias experiencias de esas, de traer cosas que vienen por algún motivo y después se hacen plaga, como el gramón, el sorgo de Alepo, un montón de cosas tenemos, y las enfermedades también, o sea, puedo traer una ramita y traer una enfermedad, entonces... Sí, usted todavía no estaba en Rufino y Rufino era capital del gramón en ese momento. Es que creo que fue un militar de por acá cerca el que trajo el gramón a la zona, en realidad Argentina lo trajo para césped de su campo, creo, y se extendió por todos lados. Sí, es una planta compleja el gramón, y bueno, así que... Bueno, y después otra cosa que quería aclararles, porque después me queda pendiente y me olvido. El tema del tutrado, que es otro tema complicado en las plantas. Cuando voy a poner una planta, lo ideal es poner 2 tutores con la prioridad de vientos. O sea, si tengo vientos acá en Rufino sur-norte, pongo un tutor al sur y uno al norte, y no los pongo pegados a la planta. O sea, donde hago el hoyo de plantación, pongo los tutores en ese hoyo y ato con 2 ataduras, una de cada lado. Nunca pongo los tutores pegados, porque no sé si ustedes han visto, después la planta se mueve y se lastima, o el tutor se incrusta la planta, y siempre tengo que atar o con tela o con algún plástico que no lastime. Bueno, hay varias opciones, pero a las únicas plantas que les pondría el tutor pegado y que sería una caña o algo muy suave es, por ejemplo, a los eucaliptus o a esas plantas que son muy frágiles, y bueno, ahí sí, para enderezarla y para que se mantenga le pondré un tutor. Después hay muchas plantas que no necesitan tutor, que ya vienen con un tronco importante, pero bueno, en la calle y eso yo les pondría más que nada para protección, más que por el tema del viento y eso. Muchas veces el tutor las tira más de lo que las sostiene, o sea,
El tutor mucha gente los agarra con, bueno, todo tipo de cosas con los tutores. Es más, a veces está el tutor y el tronco todo pelado por el tutor. Lo ponen cortito también y la planta después arriba. Claro, sí, es complicado. De última, también otra opción, muchas veces yo en las veredas ponemos como unas estaquitas de hierro con una argollita en la punta, y las esclavamos, y con eso también con tela, o lo que es muy bueno, que dura, también se corta con el tiempo, pero que dura lo justo para que resista, es la soga elástica, que no lastima, es un poco cara, pero bueno, si voy a poner una planta y la quiero, claro, le puedo gastar. Esas estaquitas funcionan re bien. Aparte, lo que yo necesito es que el tutor le dé cierta movilidad, o sea, no necesito que esté estaqueado, o sea, el tutor es solo para que si viene un viento fuerte no me lo tire. Para que acompañe, digamos. Claro, pero no tiene que estar rígido. Así que bueno, eso era importante, porque uno lo que ve de tutorado, es más, cuando pones una planta todo el mundo te pregunta, ¿no le pones tutor? Y a veces no es necesario. O sea, si yo lo pongo en un patio, un árbol que ya viene con un tronco importante, no necesito poner un tutor. A todo lo que es frutales hay que ponerle un tutor. No necesariamente, sí. Más que siempre está en un lugar un poco resguardado. Sí, está en lugares resguardados, y por ejemplo los cítricos vienen chiquititos y rearmados, o sea, yo no necesito poner un tutor. Yo la miro a la planta, si está firme y sólida no necesito un tutor. Muchas veces es cuando ahí yo por ejemplo pongo plantas en terrenos afuera que tengo siempre un viento predominante, ahí sí, después si voy a la semana las veo que ya están medias inclinadas, entonces ahí sí necesito tutor, pero acá en el centro por ejemplo no hay tanto viento. Acá en el centro, por ahí en el arbolado público, yo lo recomiendo más que nada para como protegerla, la planta, que si viene algún vándalo por ahí corta el tutor y no la planta, porque la verdad que rompen muchas plantas, es impresionante, sobre todo en los lugares donde salen los chicos de noche y eso, siempre aparece alguna planta quebrada o arrancada. Leonor, cuando vos pones una planta frutal al otro año, porque ese mismo año a veces no da fruta o sí da fruto, ¿cómo es? Y depende de la variedad. Algunos si ya vienen, que tienen unos años, lo que pasa es que uno no sabe cuánto tiempo hace que las plantas están en vivero, pero por ahí yo las pongo, si se estimulan bien y tengo un buen año, por ahí da frutas enseguida. Los limoneros, por lo general, uno los pone y al año siguiente ya tienen fruta. Los quinotos ya vienen con fruta. Acá nos encontramos con una planta en el patio de la radio que tiene la mitad de flores y la mitad de unas naranjas impresionantes. Y puede ser, debe depender un poco del lado que... Están perdidos con el clima. Claro, sí, la verdad que las plantas y todos estamos perdidos con el clima. Pero bueno, esa es un poco la idea de la plantación, o sea, tener en cuenta todas esas cosas. Y otra cosa que hay que aclarar es que la época de plantación tengo que tener también en cuenta las plantas que sufren las heladas. Por ejemplo, si voy a poner casuarinas, espero que pase el periodo de heladas, las pondría en septiembre. Si, qué sé yo, el jacarandá, el palo borracho, todas esas plantas que sufren las heladas, lo ideal es esperar que pase el periodo de heladas y después las planto. Y al año siguiente, si las casuarinas no, pero al jacarandá y al palo borracho los taparía para tener cuidado de que no se hielen. Leonor, y un poco lo que le preguntó en el comienzo Rebeca, una vez que ya está plantada, ¿hay que ponerle agua muy seguido o no? Sí, el primer año yo regaría una vez por semana. Sí, obviamente si llueve no, pero un riego como para ir logrando que se estimule la planta y todo, sí. Sí, la pregunta es por toda la humedad que hay. Claro, ¿no? Sí, ahora estamos en una situación rara, en realidad tenemos mucha humedad en el suelo. Por ahí lo espaciaría más cada 15 días, pero en verano riego una vez por semana seguro un buen balde de agua, y en invierno por ahí lo más espaciado, pero también, o sea, un riego cada tanto. Es lo ideal el primer año. Y control de hormigas también el primer año. Claro, el otro problema son las hormigas. Las hormigas, sí. Muy bien, Leonor. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno. Nos encontramos la semana que viene. Creo que, no sé si hay alguna pregunta, Silvia. Sí, Juan Carlos, hay varias, pero bueno, todas medianamente ya fueron respondidas. Y la pregunta que está ahora es sobre una estrella federal que la han puesto en tierra y bueno, en este momento está llena de flores, pero ha prosperado que tiene un tronco muy grande. Si eso es normal, digamos, cómo se puede tratar de que no se desarrolle tanto, porque bueno, a lo mejor puede perjudicar después las raíces, no sé, un consejo sobre eso. Sí, no sé en qué lugar está ubicada. Sí, la estrella federal... En un patio, en la tierra, sí. Sí, si no tiene nada cerca que le complique, yo no la tocaría, le dejaría el desarrollo normal. Y bueno, la estrella federal casi todos los años se hiela un poco, o sea que es
esperaría que pasen las heladas y le podaría lo que se heló. Siempre con las plantas que sufren las heladas hay que esperar que pase el periodo de heladas y se corta todo lo que se secó con la helada. Y con eso la achicaría bastante, eso claro. Pasa un montón. Y después el tema del tronco no lo tocaría, o sea, si logré un desarrollo, la estrella federal es una planta grande. Si logré desarrollar, me encanta. En Rosario hay unas que son tipo árboles casi, o sea, son un arbusto grande. Plantín. No, no pasa que siempre las tienen así porque es una planta que se comercializa mucho en otros lugares para Navidad y eso, pero es casi un árbol. En Rosario yo he visto árboles. Es arbusto porque si uno lo corta no es muy leñosa, pero sí, desarrolla importante. La dejaría, yo no la tocaría para nada. Para la semana que viene le preguntamos o que nos comente lo que también creo que es en el invierno, el tema de lo que se utiliza para hacer divisiones o para poner sobre el tejido, este tipo de... tipo enredaderas. No, enredaderas. Los ligustrines. Ligustrines o crataegus o ese tipo de el cerco invierno, vivo, digamos. Sí, si es en invierno lo que hay que plantar. Sí, yo aprovecho el invierno, pero sí puede ser. En realidad ahora se ha extendido mucho el periodo de plantación, porque como casi todas las plantas vienen en envase, no hay problema. Por lo general los viveros reciben ahora toda la camada de plantas, por lo tanto lo ideal es aprovechar las plantas que vienen nuevas, pero puedo poner plantas todo el año. Mientras tenga cuidado con el riego no hay problema. Pasó algo en esta época, muchas plantas frutales se secaron, que eran plantas buenas, puede ser por algo. Y puede ser las napas altas, yo la verdad no he visto, pero muchas, pero bueno, sí puede ser las napas altas y todo lo que es prunus, o sea, todo lo que es durazno, ciruelo, todas esas plantas necesitan buen drenaje. No tanto los cítricos, que son de zonas un poco más anegadizas, no tendrían tanto problema. Pero todos los prunus necesitan buen drenaje y puede ser que a mí por ejemplo, a mí particularmente una planta de damasco grande. Y puede ser, sí. La de higo también Y el higo también, pensá que el higo es más de secano, o sea, puede ser el exceso de agua. Plantas grandes. ¿Y tu patio cómo es? ¿Se le junta agua? ¿Cómo? No. Este año y hace 2 años atrás que jamás se juntó agua, tenías agua y hacían unos sí, eso tiene que ser seguramente el exceso de agua de damasco impresionante. Sí, esas plantas son de zonas, si uno lo piensa en las zonas productivas, son de suelos de muy buen drenaje y acá cuando se junta agua tarda mucho en irse y vos por ahí de superficie ves seco, pero abajo tenés las napas altas y sí, seguro debe haber sido exceso de agua. No se me ocurre otro problema, aparte si fue así que fue directamente, o sea, no presentaba nada en la hoja, fue como de golpe, se secó, sí, entonces sí es exceso de agua seguro. Porque el último año dio damasco, pero planta ya grande, y el otro año ya empezó. Este año todavía ya no te brotó. Hace 4 o 5 años. Sí. No, directamente se secó. Se secó. Vos agarrabas las ramas y estaba seca. Claro, sí, se me ocurre que puede haber sido exceso de agua. Bueno, hay que ver en cada situación qué pasa, pero... Puede ser a lo mejor que haya sido también un árbol viejo. Pero es raro que se mueran tan de golpe, o sea, por lo general las plantas van... Y en la manzana fue, muchos problemas en la manzana. ¿No habría algún señor con algún producto por ahí cerca? Con alguna manzana Me parece que vos tenés una manzana podrida. De 2, 4 dedos, de algún producto por ahí dando vueltas también. Porque eso también somos, los 4 patios dan, la otra señora que tengo al lado también tuvo el mismo problema. Del otro lado también, o sea, como que fue la manzana que tuvo problemas mucho con los... Y solamente los frutales. Y tendríamos que haber visto en ese momento, pero sí se me ocurre. No te conocía. Porque, claro, en realidad cada cosa hay que verla en el lugar, claro. Y muchas veces uno por ahí tampoco logra darse cuenta, puedes suponer que puede pasar algo, pero bueno. Sí, y eso y el paraíso sombrilla. Bueno, el paraíso, eso ya te expliqué el otro día. Época, sí, bueno, por eso. El paraíso sí, porque bueno, esa peste que tiene es complicadísima y se muere. Bueno, en la misma época fue todo. No, entonces puede haber sido alguna otra cosa, no sé. Leonor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana